de este congreso que finalmente se desarrolló en la ciudad de Lanco con también Muy buenas noches, doctora Jenny, ¿se me escucha? Buenas noches, sí se le escucha. Bien, vamos a dar inicio. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam, soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Esta noche vamos a dar inicio al diplomado en Medicina Estética con el módulo 1, que es Bioseguridad en Medicina Estética, a cargo de la ponente, la doctora Jenny Gabriel. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono apagado al igual que el video. Aquellos participantes que seguramente van a tener dudas o consultas respecto al tema lo podrán realizar al finalizar la exposición de la doctora. Y aquellos participantes que aún desean inscribirse en el diplomado o en este curso, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el chat de este Zoom y en el chat del Facebook. Sin más preámbulo, esperando que sea muy provechoso este curso y ese diplomado para cada uno de ustedes, doy pase a la doctora Jenny. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Soy la doctora Gabriela García. En esta oportunidad, continuando con lo que son los cursos, vamos a hablar sobre lo que es bioseguridad en medicina estética. Ya. Como introducción, vayamos hablando que los centros de medicina estética deben ser un lugar, para empezar, agradable para que nosotros podamos trabajar. Debe ser agradable tanto para nosotros como para las personas que vayan a venir a nuestro centro, ¿no? Para ello necesitamos tenerlo limpio y ordenado. Debe tener un buen ambiente, aparatos limpios y desinfectados. No solo esto nos va a dar una buena imagen del salón, sino que una garantía y calidad y seguridad al cliente, ¿no? Entonces debemos siempre tener el lugar limpio, los materiales todos aseados, ordenados, que se vean a simple vista,
para que las personas puedan transmitirse seguridad, ¿no? En ellos. Recordemos que bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgo ocupacional procedentes de agentes tanto biológicos, y estos van a lograr la prevención de los impactos nocivos y van a asegurar el desarrollo o producto final de dichos procedimientos que no atenten contra la salud y seguridad de las personas que desarrollan el oficio en la medicina estética, ya sea facial, corporal, ornamental, y de quienes reciban dicho servicio. Entonces vayamos hablando del principio universal de bioseguridad, donde nos dice, todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra alguna transmisión. Entonces, las medidas generales de bioseguridad, como estamos viendo aquí en la imagen, tenemos una principal, ¿no? No debemos fumar en estos ambientes, ¿no? No se debe consumir alimentos en estos lugares. Debemos utilizar guantes siempre, mascarillas, si es posible, protectores oculares, ¿no? El, el, el manejo de todo paciente que ingrese debe ser potencialmente infectado, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el paciente que vayamos a atender. También debemos tener un equipo de reanimación mecánica si fuera necesario, y esto, pero en lugares más grandes, ¿no? Ahora, hablemos sobre los microorganismos. Recordemos que si nosotros no hacemos un buen aseo de nuestros equipos en medicina estética, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, ¿no? Ya sea si vamos a trabajar a nivel facial, a nivel corporal, los equipos de aparatología que vayamos a utilizar, cada uno de estos debe estar bien desinfectado, sobre todo si hemos tratado un paciente, por decir un paciente con un acné. Entonces, si vamos a tratar a otro paciente que no tiene, podemos diseminar esta infección en otro paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer una buena limpieza en cada uno de nuestros equipos. Recordemos que las vías de contagio o transmisión de esos microorganismos son múltiples. Se pueden transmitir de diferentes medios. Puede ser por el aire, por ejemplo, un virus de la gripe, el agua, por medio de las bacterias que producen gastroenteritis, alimentos, ¿no? Como salmonela, salmonelosis, sangre contaminada, los que realizamos, ¿no? Procedimientos inyectables en nuestros pacientes como mesoterapias. Entonces, en este tipo utilizamos agujas y podemos contaminar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas jeringas. Puede tener que nuestro paciente tenga VIH, igual hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, una de las vías de transmisión que los centros de estética hay que tener en cuenta es a través del instrumental que vamos a utilizar. Y esto se encuentra contaminado con restos que pueden ser orgánicos, como desde el mismo sudor, ¿no? que tiene el paciente, la sangre o la saliva que este tiene, ¿no? Debido a esto, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para impedir que esta infección se pueda transmitir a otros pacientes. Los microorganismos reciben este nombre debido a que son seres vivos tan pequeños que no se perciben al ojo humano. Para ello necesitamos observarlos con un microscopio, ¿no? Entonces, nosotros tal vez no podemos observarlos, pero estos pueden estar en todos nuestros equipos. Entonces, todo el tiempo nosotros debemos estar realizando una buena asepsia, antisepsia de todo lo que es nuestros equipos, una buena limpieza. Cada paciente que es atendido, nosotros debemos desinfectar, hacer una buena limpieza del lugar y de nuestros equipos. ¿Qué microorganismos de interés tenemos? Tenemos los virus, las bacterias, los mohos, levaduras, parásitos, ¿no? Lo que nosotros decimos virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿no? Entonces todos estos son potencialmente infectantes
a nuestros pacientes y que cualquiera de estos podría ser portador de cada uno de estos. Recordemos que los microorganismos se clasifican, como les decía, bacterias, virus, hongos, protozoos y priones. Vamos con las bacterias. Las bacterias son unicelulares, ¿no? Tienen una movilidad propia y tienen un pequeño tamaño y varias formas. Pueden ser esferas, como barras, hélices, entre otras, ¿no? Entonces vamos a tener bacterias gram negativas, como son las pseudomonas, acinetobacter, serratia, proteus, E. coli. También tenemos bacterias gram positivas, como Streptococcus viridans, Pneumoniae, Boris fecalis. La mayoría de estas bacterias se pueden transmitir por contacto directo a través del aire y se puede encontrar en la piel, en el cuero cabelludo, pelo, uñas, especialmente puede ser transmitido por pequeñas gotas de saliva expulsadas al aire a través de las manos a no realizarse un lavado de manos correcto. Entonces, si nosotros trabajamos con el paciente, que lo principal que vamos a trabajar es la piel, cuero cabelludo, vamos a ver su pelo, vamos a ver sus uñas. Entonces, obviamente vamos a encontrar bacterias en estos sitios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no diseminar a estas bacterias a otros pacientes o a nosotros mismos. Vayamos hablando del virus. ¿Qué podríamos hablar de virus en medicina estética? En medicina estética, los virus, como sabes, son microorganismos, no son pequeños, que pueden provocar una infección dentro de una célula y multiplicarse en muchas células, ¿no? Entonces hay que tener principal cuidado con estos virus. Tenemos el virus de del VIH, la hepatitis B, el ébola, adenovirus, influenza, bacteriopag. Entonces, ¿qué virus son potencialmente que podemos encontrar en medicina estética? Podemos tener el virus del herpes, ¿no? El virus del herpes. Este virus del herpes, si el paciente está en etapa de brote, este podría contagiar, ¿no? A nuestros equipos primero y posteriormente a algún otro paciente si nosotros no hacemos la desinfección correcta. Si por decirles vamos a utilizar una paleta con la cual vamos a aplicar algún activo o vamos a hacer la aplicación, por decirles, con los mismos guantes que hemos atendido a un paciente, vamos a atender a otro sin habernos sacado estos guantes. Entonces también podemos diseminar a este virus de un paciente a otro. Y el paciente con el largo del tiempo igual va a desarrollar esta enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recordemos que el herpes no tiene cura. Entonces, tener ese cuidado. También en pacientes con VIH o tipos de hepatitis B. ¿Cómo podríamos contagiarnos de esto? Mediante las jeringas que vayamos a utilizar. Recordemos que en medicina estética utilizamos diferentes productos, ¿no? Y en una de estas aplicaciones utilizamos jeringas, ya sea para administrar ácido hialurónico, ¿no? Que claro, vienen estas con sus propias agujas, pero a veces se utilizan algunas más, ¿no? Entonces podemos, por tener el producto dentro de la jeringa, se puede querer utilizar en otro paciente y eso no está bien. Recordemos que para cada paciente abrimos un equipo nuevo, así que tengan mucho cuidado con esto, no tener el cuidado de no contagiar este tipo de enfermedades, que no sabemos, a veces los pacientes, si bien nosotros hacemos una historia clínica, les preguntamos si tienen algún tipo de enfermedad, hay pacientes no van a querer decir que tienen VIH, no van a querer decir que tienen herpes. Entonces, hay que tener sumamente cuidado con esto. Por eso es que les decía que según la OMS no nos decía que todo paciente que ingresa es potencialmente infectante hasta demostrar lo contrario. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Vayamos hablando sobre los hongos, ¿no? Los hongos, estos son seres vivos que en su composición y formación no cuentan con la presencia de clorofila. Su reproducción es asexual por medio de las esporas y suelen vivir del mismo modo que lo hace un parásito o aquellas materias orgánicas que se encuentran en procesos de descomposición, ¿no? Producen infecciones causadas generalmente por mohos o levaduras microscópicas que viven en la piel,
pelo y las uñas de los seres humanos, ¿no? Entonces, en medicina estética, principalmente cuando estamos realizando algún procedimiento a nivel del cuero cabelludo, tenemos que revisar esto y tener precaución. Desde nosotros mismos que utilizamos los guantes, ¿no? Siempre los guantes para tocar a un paciente. Recuerden que pueden estar infectantes, entonces tener mucho cuidado. Entonces, revisamos y este paciente puede tener algún tipo de hongo en el cabello, no en el cuero cabelludo, y esto, como saben, tienen esporas estos hongos y eso puede contagiarse. Entonces, tener mucho cuidado con esto a la hora de manipular, si vamos a utilizar un cepillo, si vamos a utilizar algún equipo que tenga contacto con el cuero cabelludo, con la piel, tener cuidado, si, sobre todo si tuviera hongos, ¿no? Hay que tener cuidado con esto y desinfectarlo siempre porque podemos contaminar a otro paciente. Existen varios tipos de enfermedades. Las enfermedades infecciosas, las enfermedades no infecciosas y la enfermedad contagiosa. Las enfermedades infecciosas van a ser causadas por microorganismos. Estos microorganismos que pueden estar en el cuerpo, estos no siempre pueden constituir una infección, a menos que los microorganismos en el cuerpo se multipliquen y produzcan síntomas de enfermedad y cambios patológicos en los tejidos. Entonces, si bien puede existir algunas bacterias que nosotros tenemos a nivel de la piel, ¿no? Y cuando algunos se daña, se hace una lesión, recién estos pueden ingresar y pueden producir algún tipo de enfermedad, ¿no? Después tenemos las enfermedades no infecciosas. Esta es causada por traumatismo, puede ser por un veneno, ¿no? De un animal, calor, frío, una deficiencia nutritiva, una anomalía fisiológica o el crecimiento tisular anormal. Tenemos las enfermedades contagiosas y estas son causadas por microorganismos que se van a transmitir fácilmente de un individuo a otro, ya sea por contacto directo o indirecto. Entonces, tener cuidado desde el momento que nuestro paciente ingresa al consultorio, tenemos que tener sumamente el cuidado. Tenemos que hacer la asepsia, antisepsia de lo que son nuestras manitos, el lavado de manos después de haberlo atendido, antes de atenderlo también. ¿Cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Bueno, los objetivos están encaminados al manejo de la prevención del contagio de la enfermedad, ¿no? De doble vía, es decir, del portador de la enfermedad a la persona expuesta y viceversa, ¿no? El mayor objetivo siempre será el autocuidado y el cambio de actitud de cada persona frente a los diferentes riesgos y en las labores que desempeña en su trabajo. En este caso, en sitios como centros de estética, peluquerías, barberías, entre otros, tenemos que tener un poco más de cuidado respecto a secreciones que tienen nuestros pacientes, a la piel, cuero cabelludo, cuerpo. Si estamos trabajando estética corporal, también tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Otro objetivo importante es reconocer que todos los trabajadores se encuentran expuestos a diferentes factores de riesgo laboral, los cuales se pueden prevenir poniendo en práctica las normas de bioseguridad que vamos a ir conociendo el día de hoy. Por otro lado, es necesario establecer como objetivo de la bioseguridad las normas específicas para cada sitio de trabajo. Es decir, siempre debemos tener unas normas para cada tipo de trabajo que nosotros realizamos, ¿no? En este caso, aplicar las precauciones universales con el fin de prevenir accidentes laborales. Aquí estamos viendo, ¿no? ¿Cómo es que debería estar un personal en medicina estética cubierto desde lo que son el gorro? Porque nosotros también podemos ser infectantes para nuestro paciente, ¿no? Entonces nuestro cabello debe estar bien recogido. Si somos damas y si somos varones, de igual forma tenemos que usar un gorrito, ¿no? También usar el barbijo, guantes, si es posible, un pijama adentro y encima un mantel, ¿no? El trabajador afectado en una exposición de piel y mucosas, ¿qué debe hacer? Las mucosas se deben lavar con abundante agua. En la piel lavar con abundante agua y jabón, pero no frotar para no causar laceraciones. En los ojos se debe utilizar suero fisiológico para lavar. En caso de punción o heridas, debemos dejar sangrar libremente, luego recién lavar con agua y jabón.
No utilizar hipoclorito de sodio. Exposición en la boca. Hacer enjuagues con agua, escupir, evitar producir laceraciones, no utilizar hipoclorito de sodio y informar a un jefe inmediato, ¿no? O coordinador de salud ocupacional que tengamos. Ahora estamos solos, si somos los jefes, bueno, nosotros nomás, ¿no? Todos este tipo de accidentes que estamos viendo aquí se pueden prevenir si nosotros tenemos todo este equipo, ¿no? No vamos a tener contacto con la piel, no vamos a tener exposiciones en la boca y con los guantes nos podemos evitar de punciones o heridas. Entonces, si nosotros tenemos una buena bioseguridad, no vamos a tener estos problemas. Incluso podemos utilizar lentes, como estamos viendo aquí, ¿no? Estos lentes para evitar estas secreciones. Pues sabemos que nosotros como médicos estéticos podemos utilizar, incluso utilizamos ácidos que que podrían incluso saltar a nuestros ojos y esto podría causarnos daños mayores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Líquidos de precaución universal. Los líquidos que consideramos como potencialmente infectantes en la práctica del embellecimiento van a ser la sangre, porque nosotros vamos a hacer punciones, ¿no? Vamos a hacer punciones, entonces la sangre, tener cuidado. Luego el semen, secreción vaginal, leche materna, cualquier otro líquido contaminado con sangre, entonces todos estos líquidos son de precaución universal. Elementos de protección personal. ¿Cuáles son los elementos que deberíamos utilizar? Como les decía anteriormente, ¿no? El trabajador debe usarlos antes, durante y después de la realización de los procedimientos cosméticos, ¿no? Evitando la exposición directa con los microorganismos susceptibles de transmitir enfermedades. Entonces, los elementos de protección personal van a ser guantes de silicona, tapabocas, gorro, un delantal, uniformes antifluidos, zapatos cerrados. Cómo debe ser la presentación personal del esteticista? Debe tener el cabello recogido y limpio, aretes pequeños, uñas cortas, limpias y libres de esmalte. Eso también es muy importante porque nosotros tenemos que palpar la piel, algunas veces hacemos drenajes linfáticos. Nuestras manos van a ser la herramienta principal. Si nosotros tenemos las uñas muy grandes, no vamos a poder realizar muchos procedimientos o estos nos pueden incluso impedir o incluso hacer que nuestro procedimiento falle. Entonces hay que tener mucho cuidado. El esteticista debe tener las uñas cortas, limpias y libres de esmalte. El uniforme debe ser antifluido limpio. Los zapatos deben ser antideslizables. Las medias blancas preferiblemente, ¿no? Maquillaje suave. Ahí como estamos viendo en la imagen. Uso de los guantes limpios de látex. El uso de los guantes desechables deben ser de la talla correcta, porque si son muy grandes, puede empezar a salirse, no vamos a tener mucha precisión al momento de realizar algún procedimiento, ¿no? Recordemos que esta es una barrera física contra los microorganismos que se encuentran en los líquidos corporales, ¿no? También en residuos y otras superficies que vamos a estar en contacto. Recordemos, el uso de guantes no sustituye el lavado de manos, por lo tanto, siempre hay que realizarse el lavado de manos, aunque usemos guantes. Es importante lavarse las manos siempre después de quitarse los guantes. Estos pueden tener agujeros imperceptibles o por nosotros mismos, ¿no? Pero por lo que puede pasar millones y millones de microorganismos. Recordemos que estos microorganismos, su nombre mismo lo dice, son microscópicos. Y puede que haya una pequeña abertura en nuestro guantes que nosotros no lo hayamos visto y por este puede ingresar el microorganismo. Por eso es que nosotros debemos lavarnos las manos antes y después del uso de los guantes. ¿Cuáles son las precauciones para el uso de los guantes? Debemos lavar y secar previamente las manos. Revisar los guantes que no se encuentren rotos ni perforados. Usar un par de guantes por usuario. Siempre por cada paciente usamos un par de guantes. Para cada procedimiento se usa un par de guantes. Evitar que el agua llegue a sus manos y cambie los guantes con frecuencia. Recordemos, aquí hay dos opciones que pueden confundir, ¿no?
Un par de guantes por usuario, nos dice, pero para cada procedimiento también debemos cambiar los guantes. Por decir, yo estoy trabajando rostro, pero también voy a trabajar abdomen, entonces debo cambiarme los guantes. Otra vez volvemos a repetir el procedimiento. Sacamos los guantes, lavamos nuestras manos, nos ponemos otros guantes y así, ¿no? Entonces, para cada procedimiento, ya sea en el mismo paciente, debemos cambiarnos los guantes. ¿Cuáles son los tipos de guantes? Ya. Tenemos los guantes de látex o silicona, guantes de nitrilo. Dentro de los guantes de látex o silicona, estos se deben usar en áreas de corte. Por ejemplo, en casos de manicure, pedicure, depilación, estética facial, corporal y maquillaje. Los guantes de nitrilo, este guante está hecho con microporos muy finos que van a impedir no solo el paso de microorganismos sólidos, sino de los gases y vapores. Entonces es indispensable para la aplicación y preparación de químicos y tintes. En este caso, los guantes de nitrilo nos va a servir cuando realizamos procedimientos que tengan químicos. Por ejemplo, pueden ser cuando realizamos los peelings químicos, ¿no? Hay que tener cuidado, para esto utilizamos los guantes de nitrilo. Guantes N35 que son utilizados para la higiene del local y del ambiente, ¿no? Guantes N38 se utiliza para el manejo y manipulación de los desechos y los residuos. Y aquí estamos viendo, ¿no? Los tipos de guantes. Este es el de vinilo, este es de nitrilo y este es de látex. Los guantes de vinilo son una alternativa al uso de los látex, ¿no? Ya que son una opción más económica. Una de sus características más relevantes es que estos guantes de vinilo no ofrecen ningún tipo de reacción alérgica. Por eso es que otros prefieren los guantes de vinilo, ¿ya? Proporcionan gran agarre y un movimiento adecuado para los dedos. Ofrecen gran protección y elasticidad, lo que hace que encaje perfectamente con la mano. Se utiliza en casos de guantes de vinilo los que cuando hay mínimas posibilidades de exposición a fluidos corporales o el riesgo de contraer infección es bajo. Entonces ahí los guantes de vinilo solo sirven para ciertos usos, puesto que suelen utilizarse en industrias debido a que no son muy resistentes a los pinchazos. ¿Ya? Entonces hay que tener buenas propiedades antiestáticas y son altamente resistentes a las grasas, ácidos y alcoholes. Entonces, tener mucho cuidado si nosotros queremos utilizar guantes de vinilo cuando tenemos que realizar procedimientos que requieran inyecciones, ¿no? Que nosotros tengamos que inyectar. Entonces, porque estos pueden rasgarse fácilmente con la aguja. ¿Cuáles son los pasos para la postura de los guantes? Uno, antes de colocarse los guantes, deben lavarse perfectamente las manos y secarlas muy bien. Y esto va a evitar la infección por hongos, ¿ya? Número 2, seleccionar el guante mano derecha, mano izquierda. 3, colocarse primero un guante y después el otro. 4, subirlo hasta que cubra bien las manos y parte de las muñecas. No deben quedar arrugados entre los dedos. Al retirarlos es importante no contaminarnos la piel. 6, desecharlos en una bolsa roja. ¿Por qué? Porque ha tenido contaminación con las secreciones de nuestro paciente. Gorro y tapabocas. Ya, el uso del gorro y el tapabocas nos va a evitar contaminaciones y va a mantener limpio el sitio de trabajo. Esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de la infección dentro de las actividades de la estética, tanto facial, corporal. Este método de barrera es especialmente necesario para trabajar en área de químicos, ¿ya? Los tapabocas son un desechable de material repelente y trama cerrado, ¿no? Se recomienda la utilización de los tapabocas con filtro de carbono, el cual va a impedir el paso de gases y vapores al tracto respiratorio. Recordemos que cuando nosotros hacemos un procedimiento facial, vamos a estar muy cercanos a lo que es el rostro de nuestro paciente, ¿no? Y la respiración de estos mismos. Entonces, por eso mismo, para nuestra protección, es mejor utilizar un tapabocas con filtro. ¿Ya?
Protección visual, debe ser utilizada una protección visual como el uso de lo que son las gafas, ¿no? Puede ser monogafas o caretas que van a impedir las salpicaduras o la proyección de las partículas. Como les decía, esto nos va a servir mucho a la hora de hacer aplicaciones porque puede salir un poco del producto y imagínense que fuera un ácido que puede quemarnos, entonces hay que tener mucho cuidado. A veces los pacientes se ponen muy nerviosos o el procedimiento y pueden botar el frasco y esto nos puede producir problemas a nosotros. Entonces hay que tener el cuidado de la protección visual también. El material, el uniforme que el médico estético debe utilizar debe ser un uniforme antifluidos y además debemos usar un delantal. Este uniforme nos va a evitar el contacto directo con algunos químicos o fluidos corporales y lo que va a hacer es disminuir así el riesgo de una infección. Es indispensable en las áreas de estética facial corporal el uso de una blusa antifluidos de manga corta o 3/4, con un solo bolsillo donde se debe depositar únicamente los objetos personales. Los delantales deben ser impermeables y deben utilizarse en las situaciones en las que puede darse un contacto con la sangre u otros líquidos orgánicos del paciente que puede afectar las propias vestimentas. Técnica aséptica. Bueno, según la técnica aséptica, en el desarrollo de su trabajo es importante tener siempre presente los principios de la técnica aséptica. Mantener el estado de los elementos, limpio con limpio, sucio con sucio y estéril con estéril. Es muy importante en medicina estética que nosotros estemos totalmente ordenados. Todos nuestros equipos deben estar en un mismo lugar, bien ordenados, a simple vista de nuestro paciente, porque eso también nos refleja, nos hace ver bien, ¿no? Frente a lo que son nuestros pacientes que van llegando. Siempre se debe limpiar de arriba hacia abajo. Se debe limpiar siempre del centro a la periferia. Se debe limpiar de lo más cerca a lo más lejos. Se debe limpiar de lo más limpio a lo menos limpio. Y toda área húmeda se considera contaminada. Lavado de manos. Existen varias técnicas de lavado de manos. Estos van de acuerdo a la actividad que uno realiza y el área del miembro superior expuesta en la misma, ¿no? Para el caso de la medicina estética y belleza se realiza el lavado de manos rutinario de manos o la técnica de desinfección de la misma con solución antibacterial o alcohol. Esto teniendo en cuenta que en estos centros, según la normativa legal, no se realizan procedimientos de carácter invasivo ni quirúrgico. Entonces aquí tenemos, ¿no? Las técnicas de lavado de manos, cómo nosotros deberíamos lavar y deberíamos dominar esta técnica nosotros como médicos, ¿no? Primero, mojarnos las manos con agua. Posterior a ello, depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frotamos las palmas de las manos entre sí con movimientos circulares. Frotamos las palmas de la mano de derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. 4. Frotamos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 5. Frotamos el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrando los dedos. 6. Frotamos con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y hacemos lo mismo con la otra mano. Frotamos la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Esto nos ayuda a lavar las uñas, ¿no? Luego hacemos lo mismo con la otra mano. 8. Enjuáguese las manos con el agua. Séquese con una toalla, preferiblemente que sea una toalla desechable, ¿ya? No traten de utilizar toallas que podemos dejar microorganismos en estos, ¿no? Entonces, preferiblemente una toalla que sea desechable y tirarla. Sírvanse de la toalla para cerrar el grifo. Con la misma toalla desechable vamos a cerrar el grifo. De esta manera evitamos contaminación. Las manos ya están seguras.
La higiene de manos también se puede hacer con un lavado antiséptico, ¿no? Puede ser con agua y jabón o detergentes que contienen un agente antiséptico. Puede ser solución acuosa de clorhexidina al 2%, una solución acuosa de clorhexidina al 4%, una solución acuosa de iodopovidona al 10%. La higiene de manos, bueno, necesitamos hacer fricción antiséptica de manos, ¿no? Esto sí estamos utilizando un antiséptico. Podemos hacer la fricción de las manos hasta que se evapore completamente el alcohol. Almacenar los productos lejos de fuentes de alta temperatura o llamas. Recordemos que estos antisépticos pueden ser inflamables. Almacenar en estantes o áreas a prueba de fuego. Igual con esto mismo realizamos los pasos, ¿no? Para hacer una buena limpieza, depositamos en la palma de mano el producto. Frotamos las palmas de las manos entre sí, frotamos la palma con el dorso, frotamos las palmas de las manos, frotamos el dorso de los dedos, frotamos con movimientos de rotación el pulgar, frotamos la punta de los dedos en la mano derecha y lo mismo en la izquierda, y luego ya está, ¿no? Entonces recuerden siempre todos estos pasos. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Eso es muy importante. Al ingresar a la cabina de la estética o al llegar al centro, lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos. Luego, antes de realizar un procedimiento cosmético, estético o embellecimiento facial, corporal o capilar, llega el paciente y otra vez nos vamos a lavar las manos. ¿Ya? Luego, antes y después de atender clientes o usuarios de los servicios de belleza. Lo mismo, ¿no? Siempre que hay un paciente nos vamos a lavar y terminando el procedimiento nos volvemos a lavar las manos. Entonces, entre un usuario y otro debemos lavarnos las manos. Después, antes y después de tener contacto con la piel no intacta. Por decir, tenemos ahí un paciente que tiene descubierta la piel, ¿no? Justamente tenía ahí una herida, hemos hecho una laceración o algo, entonces hay que tener mucho cuidado, nos lavamos las manos. Después de estar en contacto con las secreciones y los líquidos de precaución universal, ¿no? Fue que nuestro paciente allá tenía algunas secreciones, ya sea desde el mismo sudor que tiene, y hemos tenido el contacto, hay que lavarnos las manos. Después de manipular objetos contaminados, los mismos objetos que están contaminados porque hemos utilizado en el paciente, tenemos que lavarlos. Antes de colocarse los guantes e inmediatamente después de retirarlos. Y al finalizar todas las labores, nos lavamos las manos. Entonces, si hemos atendido 100 pacientes, pues nos tendremos que lavar las manos unas 200 veces o más, ¿no? Entonces, tener siempre en cuenta el lavado de manos. Técnica antiséptica. ¿Qué es la técnica antiséptica? Limpiar, desinfectar y la esterilización. Vayamos hablando de la desinfección. Tenemos la desinfección de bajo nivel, desinfección de nivel intermedio y desinfección de alto nivel. La desinfección de bajo nivel la aplicamos a los elementos que no van a entrar en contacto con el cuerpo humano, pero que pueden ser susceptibles de contener hongos o bacterias, ¿no? Estos se usan en el mantenimiento de rutina. Siempre vamos a hacer una desinfección de bajo nivel de todos los objetos que no hayan tenido contacto con algún paciente. Desinfección de nivel intermedio, esto lo aplicamos en los elementos que van a entrar en contacto con la piel intacta, pero no con las mucosas. Entonces estamos viendo que ha tenido contacto con nuestro paciente, pero no con sus mucosas. Entonces, en este caso vamos a hacer una desinfección de nivel intermedio. Desinfección de alto nivel. Este lo aplicamos en pacientes que han entrado en contacto, bueno, en objetos que han entrado en contacto con pacientes con sus mucosas y que son reutilizables. Lo que se espera en este nivel es que se destruyan todos los microorganismos, como ser bacterias, virus, hongos, ¿no? Aunque no en todos los casos las esporas, ¿no? Las cuales pueden ser eliminadas por algunos desinfectantes, pero con una larga exposición de los mismos, aproximadamente 24 horas de exposición. Limpiar, ese es el primer paso, ¿no? Este paso previo es importante ya que la sociedad protege a los microorganismos e inactiva a los agentes limpiadores, disminuyendo el grado de efectividad de todos los procesos de desinfección y esterilización.
Entonces, la limpieza comprende 3 tipos de acción. Aquí tenemos, ¿no? Una acción mecánica, una acción química y una acción térmica. La acción mecánica nos dice cómo frotar, cepillar o lavar con agua a presión, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. La acción química, vamos a utilizar detergentes, pueden ser enzimáticos con agua. Estos van a ser necesarios para inhibir y disminuir la biocarga y las partículas de polvo. Acción térmica está referida al uso del calor, que puede el poder de la limpieza del agua caliente. Hablando de la limpieza, recordemos que es un conjunto de operaciones que nos permiten eliminar la suciedad visible o no visible de una superficie y nos ayuda, nos facilita el desarrollo de microorganismos, lo que es la suciedad, para lo cual la limpieza es muy importante. Tenemos los métodos de limpieza para eliminar la suciedad que se clasifican en físicos y químicos. Como les mencionaba anteriormente, si estamos hablando de físicos, podemos hacerlo con el agua, aire, hacer un cepillado, un rascado, un barrido de estas superficies, principalmente en lo que son nuestros equipos, ¿no? A los cuales tenemos que cepillar en algunos casos, ¿no? Métodos químicos consisten en la aplicación ya de productos de limpieza para ayudarnos a remover esta suciedad, ya sea con dilución o dispersión. Desinfección. La desinfección es un proceso mediante el cual se destruyen los microorganismos que son patógenos, pero no así lo que son las esporas ni todos los virus. Entonces recordemos que no vamos a poder eliminar todo con lo que hacemos, pero por lo menos vamos a protegernos un porcentaje mayor. Se utiliza para materiales, los utensilios, es decir, los objetos que no son vivos. Existen 2 métodos para desinfectar: desinfección física y desinfección química. Respecto a la desinfección física, consiste en la aplicación de un vapor o agua caliente para la destrucción de estos microorganismos, y la desinfección química en la aplicación de sustancias químicas, lo que nosotros llamamos desinfectantes. Estos van a frenar o destruir el crecimiento de los microorganismos. Muchos de los desinfectantes tienen características tóxicas y la mayoría pueden ser irritantes. Por lo tanto, el personal que está encargado de realizar la desinfección, si somos nosotros mismos, debemos protegernos a la hora de utilizarlos, porque pueden ser muy tóxicos. 2 de los desinfectantes más utilizados son los derivados clorados, lo que nosotros llamamos lejía, y el glutaraldehído. Para la desinfección por glutaraldehído, preparamos una disolución al 2% en agua. Este compuesto es el más empleado porque posee gran poder antimicrobiano y puede ser esterilizante si se mantiene el material sumergido durante 10 minutos. Entonces, recuerda que podemos utilizar estos productos para desinfectar. ¿Cuáles son los métodos de desinfección? Entonces tenemos calor seco por flama, no puede ser por la misma flama que garantiza la ausencia de patógenos en el segmento flameado. Esto sería para equipos o, por ejemplo, puntas de los lápices de maquillajes, con lo cual podemos desinfectar de este modo los que utilizan principalmente lápices de maquillaje, ¿no? En cosmetología. Calor seco en horno de Pasteur o estufa de Pupinet. Este lo utilizamos para objetos que son de vidrio o plástico resistente al calor y metálicos sin filo. Entonces, en esto podemos utilizar un horno de Pasteur o una estufa de Pupinet. También el calor húmedo a presión de vapor, esto lo utilizamos para vidrio o plástico resistente al calor, puede ser un metal sin filo, látex, pueden estar también madera, pinceles y brochas, ¿no? Fibras de algodón, teflón y guantes de fibra. Radiación ultravioleta, los utilizamos estos equipos de radiación ultravioleta, nos van a servir para hacer la conservación de la desinfección y la sanitización y esterilización. Son muy buenos de estos, solo que son equipos muy costosos. ¿Ya? Entonces, esta radiación ultravioleta exclusiva para superficies lisas e inertes. Se utilizan elementos absolutamente que están secos. Podemos utilizarlos en electrodos de vidrio que no toleren la inmersión de la temperatura y superficies de metal. Látex o plástico que no toleren la acción corrosiva de los desinfectantes químicos.
Y recordemos que esto es importante, la exposición a la radiación ultravioleta se prolongue mínimo 24 horas continuas. En relación a métodos desinfectantes que son químicos, tenemos el glutaraldehído, el cloro y compuestos clorados, el hipoclorito de sodio. El glutaraldehído, que su acción es consecuencia de una alquilación de los componentes celulares. Entonces, lo que va a hacer es alterar la síntesis proteica de los ácidos del ADN y del ARN. Es un bactericida, fungicida, virucida, micobactericida y esporicida. Entonces, por ser poco corrosivo, puede utilizarse para desinfección o sanitización de los equipos. Es el que normalmente utilizamos. Ya en medicina estética, también el hipoclorito, que lo vamos a ver ahora. También podemos utilizar el cloro, como dicen, ¿no? Los desinfectantes basados en el cloro generalmente están disponibles en forma líquida, como el hipoclorito de sodio, lo que nosotros conocemos como lejía. Esta también puede ser sólida como hipoclorito de calcio. Este es un virucida, fungicida y bactericida. Entonces nos ayuda a eliminar este tipo de virus, hongos y bacterias. Su acción es rápida, es de bajo costo, de fácil manejo, tiene propiedades desodorantes y actividad microbicida que atribuye el ácido hipoclórico no disociado. ¿Ya? Su uso está limitado por su actividad corrosiva, además se inactiva en presencia de materia orgánica, produce irritación de las mucosas, se polimeriza por rayos de sol y necesita estar protegida en envases opacos. El hipoclorito de sodio es un compuesto que tiene capacidad germinicida universal. En general utilizamos en forma de hipoclorito sodio, excelente desinfectante, bactericida y virucida, pero puede ser inestable y disminuye su eficiencia en presencia de la luz, calor, a largo tiempo de preparación. ¿Ya? Es altamente corrosivo, por lo tanto no debe usarse por más de 30 minutos ni repetidamente en herramientas o equipos utensilios mecánicos. La desinfección por hipoclorito de sodio vamos a utilizar normalmente en baños, utensilios, equipos y herramientas al 0,5%, en pisos al 0,2%, en ropa al 0,1%. Aquí les dejo la tablita de cómo pueden calcular la cantidad. Desinfección ambiental. También es muy importante que debemos limpiar el ambiente, ¿no? Lo que nosotros llamamos aspersión. Entonces, ¿cómo hacemos la aspersión? Esta consiste en una lluvia fina o un rocío tenue que vamos a realizar con el líquido antibacteriano que vamos depositando la solución desinfectante en una película muy fina, ¿no? En los lugares que es difícil de acceso, por ejemplo, lámparas, techo, paredes, al igual que las áreas de poca visibilidad, ¿no? Este sistema de aspersión es económico, nos economiza el tiempo de trabajo y requiere de 8 a 15 minutos. Se realiza por medio de una bomba de aspersión, la cual imita un sistema de bomba de fumigación. Recordemos, la esterilización es el proceso de eliminación de toda forma de vida, incluidas las esporas. En este día estamos atacando las esporas también. Entonces podemos esterilizar la ropa, objetos, utensilios, materiales, ¿no? Algunos de los métodos de esterilización pueden ser por radiación ultravioleta. Este tipo de radiaciones no actúa sobre superficies rugosas o sucias, pero si el material está lavado, el poder de esterilización es muy elevado. Por calor seco se utilizan materiales que soportan elevadas temperaturas. Estos aparatos pueden alcanzar temperaturas de 300 grados centígrados. Por calor húmedo, la esterilización se realiza en unos aparatos de lo que llamamos autoclaves, donde se alcanzan temperaturas de 121 y 134 grados centígrados. Entonces recordemos que la esterilización sí va a eliminar toda forma de vida, incluyendo las esporas. Tenemos la esterilización por calor húmedo, que es el autoclave, y la esterilización por calor seco, que son los hornos de Pasteur y las estufas de Pupinel. El autoclave es un método más sencillo, económico y práctico para esterilizar. El calor húmedo se produce en los aparatos comúnmente llamados como autoclave y funcionan a una presión conseguida con vapor. ¿Ya? Normalmente vamos a ver el calor húmedo que oscila entre 121 grados centígrados a 132 grados centígrados. La esterilización por calor seco
ya sea el horno de Pasteur o las estufas de Pupinel, vamos a ver que estos utilizan una temperatura de 180 grados centígrados hasta 350 grados Fahrenheit, ¿no? El tiempo de exposición va a ser 2 horas después de finalizada la etapa de precalentamiento. No utilizarlo en material textil, material termosensible como goma, plástico, látex. Puede utilizar sustancias acuosas o alcalinas o objetos esmaltados. Ahora tenemos diferentes sistemas, ¿no? Un germicida, la lejía y el glutaraldehído, como les había mencionado anteriormente, ¿no? El germicida es un método físico de desinfección, utiliza radiación ultravioleta. Nos indicado, ¿no? Para todo tipo de material, de 3 a 5 minutos de exposición. Las desventajas. Actúa solo sobre la superficie en la que incide. En una esponja no se desinfectarían, ¿no? En el interior. Lejía. El método químico de desinfección, el cloro oxida el material orgánico y lo destruye. Entonces está indicada por inmersión o loción diluida al 1,5% y desinfecta objetos, superficies y lencería. Desventajas, acción agresiva sobre los metales y la piel. Glutaraldehído es un método químico antimicrobiano, desinfecta o esteriliza según el tiempo de la exposición que éste tiene. Se hace por inmersión o disolución del agua al 2%, va a desinfectar en unos 10 a 12 minutos y va a esterilizar aproximadamente en 12 horas. Está indicado para plásticos, goma, cristal y acero inoxidable. Desventajas, es irritante en la piel y mucosas y tóxico por inhalación. Se debe enjuagar con agua estéril posterior al procedimiento. Tenemos el autoclave, el horno de Pasteur, que lo estamos viendo aquí, el calefón por perlinas de cuarzo, ¿no? Entonces vamos viendo que cada uno tiene diferentes temperaturas, aquí 121 grados centígrados, y tenemos que utilizarlo de 15 a 20 minutos. El horno de Pasteur utiliza una temperatura de 170 grados centígrados durante 2 horas. Y el calefactor, bueno, en este caso lo utilizamos de 3 a 5 minutos previamente ya calentado. Entonces aquí vamos viendo los grupos de requerimiento de asepsia según la clase del elemento. Decimos que es grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. El grupo 1 es el que solo necesita limpieza, va a ser las instalaciones, el local, los muebles, el tocador, estantes, espejos, toda la mueblería que tenemos, ¿no? El grupo 2 que necesita limpieza y desinfección son los pisos, paredes, techos, bandejas, carros y equipos eléctricos. Grupo 3 que requiere limpieza, desinfección después de su empleo, pueden ser peines, tijeras, cepillos, pinceles, brochas, palillos, limas, capas, ¿no? Recipientes, lo que son los electrodos, los equipos. Y el grado 4 que requiere esterilización, desechado en condiciones adecuadas son los cortopunzantes, cualquier equipo o sus herramientas, utensilios que estén contaminados, como ser jeringas. Entonces, para el primer grupo debemos lavar con detergente u otro producto de limpieza, ¿no? Para el segundo grupo, lavar con detergente y lejía. Para el tercer grupo, lavar con agua y detergente que va a aclarar y sumergir en una disolución de glutaraldehído al 2% u otro desinfectante. Y el cuarto grupo ya vamos a tener que utilizar herramientas desechables o tirarlas, ¿no? Si es que están muy contaminadas. Segregación de los desechos. ¿Cómo es que debemos eliminar todos los residuos que hemos generado en la medicina estética, ya sea facial o corporal? ¿No? Utilizamos muchos productos, tanto en salas de masaje, ¿no? Formación de la estética. ¿Cómo los vamos a hacer la segregación? Entonces, ¿qué es la segregación? Es separar los residuos en cada fuente de forma selectiva, teniendo en cuenta la clasificación de los mismos según normativa. Esto va a depender a cada país, ¿no? Según la normativa que tiene de su Ministerio de Salud. Entonces, vamos a ver, cada caso va a tener diferentes, ¿no? Establecimientos que van a regularizar esta actividad de los desechos generados en cada institución, ¿no? En cada centro médico, centro estético. Entonces tenemos aquí, ¿no? De manera general, el gris,
que nos va a servir para papel, cartón, que son desechos, residuos que pueden ser aprovechables si están limpios. Luego tenemos el color verde, que son residuos ordinarios, donde vamos a poner los restantes de comida, vasos, platos, cubiertos, desechables, ¿no? Papel engrasado. Y en el azul vamos a tener los residuos aprovechables, ya sea vidrio y plástico, ¿no? Botellas retornables, bolsas plásticas. Y el rojo vamos a residuos peligrosos, todo tipo de herramientas médicas, desechos tóxicos y cortopunzantes. Aquí tenemos, ¿no? La clasificación de los residuos hospitalarios y similares. Aquí tenemos los biodegradables, los reciclables, los inertes y los ordinarios o comunes. Aquí tenemos peligrosos, tenemos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales. Entonces aquí les voy poniendo todos estos, ¿no? Para que vayamos viendo los biodegradables, los reciclables, ordinarios o comunes. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico, recordemos que estos los tenemos que poner en una bolsa roja. Ahí tenemos ordinarios, color verde, gris, papel cartón, plástico en color azul, vidrio blanco, gris, orgánicos, residuos peligrosos en rojo y aluminio en color amarillo. La gestión integral de los residuos en medicina estética se debe hacer una buena separación, ¿no? En los diferentes colores de bolsa. Y esto a veces depende del color, depende al país en el que esté. Entonces, supongo que esto va cambiando en cada uno de los países, ¿no? Aquí en esta ocasión lo tenemos en 3. Residuos ordinarios, que tenemos ordinarios no reciclables, donde vamos a tener papel sucio, envolturas, papeles, ¿no? Que están en color verde, no reciclables. Plásticos, envases no retornables, desechables plásticos, bolsas plásticas. Papel cartón, ¿no? Residuos peligrosos, lo que nosotros vamos a utilizar más residuos peligrosos. Pelo, uñas, algodones, patas desechables, ¿no? Cortopunzantes, agujas, bisturí, eso es preferible ponerlo en otro envase que no sea peligroso para el personal que lo vaya a recoger, ¿no? También podemos hacer la desactivación del cortopunzante, ¿no? Donde lo podemos aplicar germicidas, que como son los amonios cuaternarios, formaldehído, glutaraldehído, yodopovidona, para que no sea tan infectante. Desactivación del cortopunzante es lo mismo, ¿no? Y la recolección externa según el tipo de residuo, la frecuencia que debe ser y por último la disposición final, ¿no? Es decir, ya esto depende a cada uno de sus países quién va a recoger todos estos residuos que genere el centro de estética facial corporal, ¿no? ¿Quién lo va a recoger? ¿Cómo se realizan estos procesos de desactivación de los residuos? Entonces, el propietario del establecimiento de estética facial o corporal debe estar obligado a contratar a una empresa autorizada para recoger estos desechos. Y recordemos que es importante saber hacer, saber convivir, saber ser, saber aprender. Esto fue todo por el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacérmelo conocer por el chat. Bueno, creo que no hay preguntas. Espero que todo haya quedado claro. Recuerden que para solicitar los materiales de estudio, las clases grabadas, pueden comunicarse a los números que se encuentran en pantalla. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.